Bienvenidos al estudio bíblico. Es un gozo compartir con todos ustedes un día más el estudio de la palabra de Dios. Seguimos con el libro del profeta Isaías. Hoy terminamos el estudio de este libro con la ayuda de Dios. Hemos estado un poco más de un año y lo hemos hecho bastante rápido. Es un libro muy completo, de mucho estudio, y vamos a leer el capítulo 66 y analizarlo hoy día, pero antes vamos a entregar este tiempo en oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por el perdón que tú otorgas a nuestros pecados, y por eso te rogamos que nos ayudes cada día a vivir de acuerdo a tu voluntad, para no ofenderte, para que no haya interrupción entre la comunicación que tenemos contigo, Señor. Y queremos también rogarte la llenura de tu Santo Espíritu para estudiar tu palabra, para que ella sea comprendida en nuestras mentes, atesorada en nuestros corazones y compartida con gozo, cumpliendo la gran comisión. Te amamos, bendito Padre, por el regalo de tu palabra preciosa para nuestras vidas, la cual nos dirige, nos ilumina y nos conduce ante tu presencia como a ti te agrada. Te rogamos por los hermanos que están conectados en este estudio, que tú seas supliendo para todas sus necesidades, principalmente salud y trabajo, Señor, y ayuda en las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Acompáñanos en este tiempo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos usando la Biblia textual. Vamos a leer el capítulo 66. Vamos a leer primero los dos primeros versículos. Las bendiciones del reino. Así dice Jehová: los cielos, son mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice Jehová. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Empieza con la declaración que esto es la voz de Jehová, no es lo que dice el profeta, sino que solo transmite lo que Dios le ha dicho. Así dice Jehová: los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. La grandeza, la magnificencia del Creador de todas las cosas es tan enorme que es imposible de contener. Los cielos son simplemente su trono, y la tierra, el lugar donde reposan sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Había ya un templo fabuloso, ahí gozaban aún del templo de Salomón, lleno de mucha belleza, construido según las indicaciones propias de Dios, sus planos, su lista de materiales y el uso que le habrían de dar. Sin embargo, ante su grandeza, él mismo hace esta pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? ¿Es que acaso alguna construcción puede contener la grandeza y el poder de Dios? Por supuesto que no. Él dice: mi mano hizo todas estas cosas, todo lo que ustedes ven, todos los materiales que ustedes podrían utilizar, los lugares que podrían escoger para hacerme una casa. Yo hice todo. Y así todas ellas llegaron a existir, dice Jehová. Interesante es que cuando el Señor nos pide el diezmo y que le demos ofrendas, nos está pidiendo de lo que Él mismo nos da, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y sin embargo hay gente que se molesta tanto con la idea del diezmo, de las ofrendas, porque piensan que eso es propio de ellos. Sin embargo es de Dios, solo nos ha dado para administrarlo y quiere probar nuestra fidelidad en la administración. Cuanto más los templos, hay gente que se aferra a un edificio
sin haber comprendido para nada la grandeza de Dios. Ese templo fabuloso de Salomón, el templo reconstruido por Zorobabel, el templo ampliado por Herodes, del cual se jactaban tanto los judíos en el tiempo de Jesús, no eran nada comparado con el universo, con la creación. Y aún eso no podía contener a Dios. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Dónde estará Dios? Dios estará con el pobre y humilde de espíritu. No el pobre económico, el pobre de espíritu, el que sabe que es tan pequeño que necesita a Dios por todo. Seamos honestos, hermanos, hay pobres que son tremendos delincuentes, perdidos, igual que ricos y que todos. Eso no tiene que ver con la posición económica. Drogadictos, delincuentes, borrachos, infieles, violadores. Eso no tiene que ver con la posición económica. Por lo tanto, no se refiere al pobre económico para nada. Se refiere al pobre y humilde de espíritu. El que se somete a Dios y como termina el versículo, y que tiembla ante mi palabra. Que considera que la máxima autoridad para dirigir la vida del hombre es la palabra de Dios, la Biblia. El que se somete a la autoridad de las Escrituras, que es pobre y humilde de espíritu, con ese es que va a estar el Señor. Por eso nos enseña el Nuevo Testamento que el templo de Dios es el corazón del hombre, pero del hombre pobre y humilde de espíritu y que se somete a su palabra. Hoy en día la gran mayoría de religiones, de sectas, de organizaciones que incluso se hacen llamar cristianas, desprecian las Escrituras, no tiemblan ante ellas, no se someten. ¿Por qué? Porque tumbaría todos sus argumentos. Por eso quieren desautorizar la Biblia, para tener la excusa e inventar nuevas cosas de supuestas revelaciones. Cuando el apóstol Pedro nos enseña que la profecía más segura es la que está en la Biblia. De lo demás tenemos que dudar, nadie nos puede comprobar si realmente Dios le ha dicho algo, pero de la Biblia no podemos dudar. Entonces, para justificar todas sus herejías, sus blasfemias contra Dios, desautorizan la Biblia. Por lo tanto, Dios no está con ellos, porque Dios está con el pobre humilde de espíritu que tiembla ante su palabra, que la reconoce como la máxima autoridad. Esa es la primera declaración que tiene este capítulo, donde Dios se manifiesta y dice: no hay edificio que me pueda contener. ¿Cómo me van a contener si yo soy demasiado grande? Sin embargo, yo voy a estar con el pobre y humilde de espíritu que tiembla ante mi palabra. Con ese voy a estar en el corazón de esa persona. Es una declaración muy fuerte que tumba todas las tontas vanidades y orgullos que tenemos algunos por los edificios. Mi iglesia es más bonita que la tuya, mi iglesia es más moderna, mi iglesia es más equipada, mi templo es más cómodo, tiene aire acondicionado, entran más personas. Y el Señor se ríe y dice: ¿y a ti quién te ha dicho que eso me puede contener a mí? Lo que importa no es el edificio, sino el corazón de las personas que asisten. Porque si son pobres y humildes de espíritu, si se someten sin renegar ni cuestionar a mi palabra, ahí estoy con ellos. Qué alivio, mis hermanos, porque no depende de nuestras riquezas, ni nuestras influencias, ni nuestras posesiones materiales el que Dios esté con nosotros, sino la condición de nuestro espíritu y el temor, reverencia y sometimiento a las Escrituras. ¡Qué bello! Luego nos dice en este nuevo pasaje de versículos 3 y 4, el que inmola un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica a un cordero es como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca y ofrece incienso es como si bendijera a un ídolo.
Todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones. Pues yo también escogeré sus castigos y les enviaré lo que más temen, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no escucharon. Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Hace una lista de las ofrendas, los sacrificios que eran ordenados por Dios. Bueyes, corderos, ofrendas vegetales, que invocan a Dios y ofrecen incienso, pero todo lo pone como lo peor, lo más abominable. Es que Dios estaba contra sus propias ordenanzas, no. Es que Dios veía el corazón de los que ofrecían esos sacrificios. Solo eran religiosos, cumplían rituales, pero su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Por lo tanto, todo lo que ellos hacían para supuestamente acercarse a Dios, Dios lo consideraba abominable, asqueroso. No lo podía soportar, lo rechazaba tajantemente. Es lo mismo que vemos hoy en día. Hay mucha gente dentro de las iglesias que le gusta ser muy activa, viven del activismo religioso, emprenden muchas iniciativas, pero todo es para atraer la atención sobre ellos. Sin embargo, no viven en obediencia, viven en rebeldía, no se sujetan al orden establecido por Dios para la iglesia. Son soberbios, no tienen mansedumbre, escogen qué mandamientos les gustan y cuáles no. Como dice aquí, todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en abominaciones. Creen que por seguir un ritual, por asistir a un templo, por hacer extensas oraciones o devocionales, pero de un modo religioso, por costumbre, se acercan a Dios. Pero Dios examina el corazón. Y si ese corazón no es pobre y humilde, si no se somete a su autoridad, si no respeta las escrituras, Él rechaza todas esas labores, todas esas ofrendas de servicio u ofrendas económicas. A Él le dan asco. Llévate tus sacrificios, tus ofrendas, eso no me sirve, es abominación. ¿Por qué? Porque tú escogiste no hacer lo que yo te mando, como yo te mando, sino que escogiste tus propias filosofías, razonamientos y adorar de la manera que a ti te da la gana, mientras estás en desobediencia. Por lo tanto, dice, yo también, como ellos escogen sus caminos, dice el Señor, yo escogeré sus castigos. Miren lo duro que es querer saber más que Dios, ser soberbios y decir, bueno, eso aplica a los demás, pero yo amo a Dios a mi manera. Yo hago lo que a mí me parece. Y yo estoy bien con Dios. No está bien con Dios. El Señor abomina toda esa rebeldía. Por más que ante los ojos de los hombres se vea muy bien. ¿Qué habrán dicho muchos? No, pero fulano hizo estos sacrificios, las mejores vacas, los mejores corderos, las mejores ofrendas vegetales, es un gran hijo de Dios. Pero el Señor dice, no, este me da asco. Yo lo que he hecho, tengo para él es castigo. Y les enviaré lo que más temen. Imagínense, cada uno tiene lógicamente su propio temor. Algunos temen el rechazo social, otros temen la pobreza, otros temen las enfermedades. Y lo que más temen, eso les dará el Señor. ¿Por qué? Porque llamó y nadie respondió. El Señor, a través de su palabra, de sus siervos, hace llamados para que la gente reflexione y corrija su rebelde manera de vivir. Pero hacemos oídos sordos y queremos hacer lo que a nosotros se nos viene en regalada gana, tal como lo hacían ellos en ese tiempo. Orgullosos, vanidosos, idólatras. Y sin embargo ofrendaban, sacrificaban, pero el Señor dice, a mí no me vas a sorprender con lo material, si todo eso es mío, yo te lo di, y sin embargo tú escoges hacer lo malo. Todos ellos escogieron su camino, ¿no?
Hablé y no escucharon, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo importante es la obediencia a la palabra de Dios, no la religiosidad, no el activismo, no la santurronería hipócrita de muchos. Ay, todo es malo, todo es pecado. Uy, yo no veo eso, no oigo eso porque todo es malo, pero hablan mal del prójimo, son rebeldes contra Dios, tienen pecados ocultos, desean lo malo. Entonces, ante los ojos de los hombres, igual que los fariseos, los hombres consideraban que los fariseos eran los más santos, ¿no? Pero el Señor a los fariseos, líderes religiosos de la religión que Él mandó, que cumplían todos los ritos hasta la exageración, los mandó al infierno con su mensaje y el de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cumplían todo por obligación, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hoy en día, tal vez los líderes religiosos son los nuevos fariseos, que están al frente de las grandes organizaciones y se aferran al poder y quieren siempre la atención de la gente y no quieren que la gente se dé cuenta de sus errores personales y mienten y manipulan. Y el Señor le dice: fariseo moderno, tú te vas al infierno, a mí no me vienes a sorprender, arrepiéntete, si no, ya sabes lo que te espera. El Señor es bien severo con los que conocemos su palabra y escogemos hacerlo mal. No nos engañemos. No porque la gente nos aplauda, porque la gente apruebe nuestra manera de vivir, porque hagamos lo que a la mayoría le gusta, porque seamos populares o poderosos, quiere decir que estamos bien con Dios. No. Si nuestro corazón es humilde, si nuestra voluntad está sujeta a la palabra de Dios, entonces sí. Si no, es una gran mentira que nos engañamos nosotros mismos. Por eso el Señor dice: yo les hablo y no escuchan. Entonces nosotros oigamos y escuchemos y reaccionemos. Busquemos obedecer a Dios de corazón, más que ninguna otra cosa, vivir en buena relación con Dios. Lo que el hombre nos ubique en el sitial que ellos creen, no importa para nada, porque el que nos salva es Cristo. Y todo este mundo y todo lo que en él hay desaparecerá. Como veíamos la semana pasada, cielos nuevos y tierra nueva. Y la gente se sigue aferrando a esto que se va a consumir. Es terrible, ¿no? Bueno, viene el llamado de atención en el versículo 5. Oíd la palabra de Jehová, los que tembláis ante su palabra. Dicen vuestros hermanos que os aborrecen, que os rechazan por causa de mi nombre. Muestre ahora su gloria a Jehová y veamos su gozo. Pero ellos serán avergonzados. Este llamado de atención es para los que amamos la palabra del Señor. Por eso dice: oíd la palabra de Jehová, los que tembláis ante su palabra. El resto lo puede escuchar, pero no prestará atención, no causará efecto. Los que amamos obedecer su palabra, ese mensaje es para nosotros. Y nos dice que hay hermanos que nos aborrecen. Mire, ya pasaba esto en el tiempo de Israel y sigue pasando hoy en día. Hay hermanos que nos aborrecen, que nos rechazan por causa del nombre de Dios, porque cuando uno obedece a Dios, encuentra oposición empezando por casa, por la propia congregación. Pero si a Jesucristo sus propios hermanos lo rechazaron, su pueblo lo rechazó, ¿cuánto más a nosotros, si es que somos de los que nos sometemos y temblamos ante la palabra de Dios? Por eso un verdadero cristiano de una u otra forma siempre tendrá oposición de los de adentro y cuanto más de los de afuera. Nunca será muy popular ante los impíos. Cuando ustedes vean a esos super predicadores, super famosos que los invitan a noticieros, salen en farándula, en premios internacionales de música y todo eso, digan: este está mal. Porque el mundo los ama, no es de los nuestros, no son los que tiemblan ante la palabra de Dios. Nosotros empezamos a ser rechazados por nuestros propios hermanos por causa del nombre de Dios. Y esa gente religiosa, hipócrita, dice: muestre ahora su gloria a Jehová y veamos vuestro gozo. Hipócritamente claman a Dios, y supuestamente nos dicen que Dios
derrame su gloria sobre nosotros y nos haga gozosos, pero el Señor sabe la verdadera condición de estos hipócritas y dice que ellos serán avergonzados. No se preocupe, no sufra por el rechazo dentro de la misma comunidad cristiana, porque siempre hay infiltrados, mis hermanos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y solo el día que el Señor escoja a los suyos y los lleve con Él, será separado el trigo de la cizaña. Por ahora convivimos y recibimos ataques traicioneros y planes maquinados en nuestra contra, como aquí lo avisa y nos dice que hipócritamente hasta nos van a bendecir, pero que el Señor los hará avergonzar. Sigue el versículo 6. Escuchad. Hay un tumulto en la ciudad. Escuchad, viene del templo. Escuchad, Jehová da el pago a sus enemigos. Para los estudiosos de la palabra, este versículo se refiere a la destrucción del templo en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. Por eso primero empieza con la ciudad. Escuchad, hay un tumulto en la ciudad. Después lo hace más exacto. Escuchad. Viene del templo. Escuchad, Jehová da el pago a sus enemigos. ¿Qué pasaba con el templo? El templo era administrado por los sumos sacerdotes. En el tiempo de Jesús había dos, cuando debería haber uno, ¿no? Anás y Caifás. Tenemos también los partidos políticos. Estaban en el poder los que ni siquiera creían en la resurrección, los saduceos. Y los fariseos tenían repartido el negociado de la venta de los bueyes, de las ovejas, del cambio de monedas, esos que Jesús tiró por los suelos y dijo que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Por eso lo odiaban y querían matarlo. Pero el Señor se cansó de que ese lugar supuestamente consagrado a Él sea dirigido por esta sarta de religiosos traidores, adúlteros espirituales, y por eso ese templo fue destruido. Escuchad, Jehová da el pago a sus enemigos. Qué triste, ¿no? Y qué temible es Dios, que habla. Tiene mucha paciencia, mucha misericordia. Pero cuando nosotros hacemos oídos sordos de lo que Él tiene que decirnos, la mano, el brazo fuerte de Jehová, que viene con todo a castigar, destruye hasta lo que en su tiempo fue la mayor bendición que Él nos pudo haber dado. Cuidado, hermanos. Si usted escoge a hacer oídos sordos de las advertencias de Dios, sufrirá las consecuencias. Luego nos da un mensaje muy distinto. Antes que estuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes de que le vinieran dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Se dará a luz a un país en un solo día. Nacerá una nación de una sola vez. Pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. Perdón. Yo que abro la matriz, no haré parir, dice Jehová. Yo que hago engendrar, la voy a cerrar, dice tu Dios. Aquí estamos hablando de el nacimiento del nuevo Israel, del Israel espiritual, que nace en un solo día, cuando Cristo muere y resucita por nuestros pecados, y todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo somos el nuevo Israel, el Israel espiritual, los que amamos y tememos su palabra. En un solo día nació, sin mayor preparación, el nuevo Israel. No tuvieron que pasar largas generaciones para ser un pueblo como de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus 12 hijos, pasar por el tiempo de los jueces, de los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí simplemente el Señor Jesús nos trajo salvación, y cuando Él cumplió su ministerio, sacrificó su vida y la volvió a tomar, en ese día nosotros nacimos, el Israel espiritual, de una sola. ¿Se dará luz a un país en un solo día? Sí, en un solo día nació el Israel
espiritual. ¿Ah? Y sigue el versículo 10. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella los que por ella llevasteis luto. Aquí nos habla del remanente del pueblo de Israel. Siempre hubo un pueblo fiel, poco, pero fiel, salvos por su fidelidad. Ya vemos que el Señor, incluso en el tiempo de la ley, estaba con los que de corazón lo amaban, no los que cumplían los rituales solamente, ¿no? Y de este grupo, de este remanente de los que amaban realmente a Jerusalén, a Dios, su palabra, ellos sí se sienten gozosos con nosotros, el Israel espiritual. Ellos se suman a nosotros, ellos no están en contra de nosotros porque ellos sí entienden, porque han amado la palabra del Señor. Sí, dentro del pueblo judío hoy en día hay mucha oposición, pero también hay creyentes judíos. Los judíos mesiánicos, los que creen en Jesucristo. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella los que por ella llevasteis luto. Ese pueblo fiel, siempre sufriendo las consecuencias de la desobediencia de sus hermanos, los exilios, el desprecio del mundo, pero llegará el tiempo cuando esté la nueva Jerusalén. Y ellos que son el enlace de esa vieja Jerusalén con la nueva Jerusalén, allí gozosos todos juntos, ¿no? Y dice, porque mamaréis sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones, y succionaréis gozosos las ubres de su gloria. Dice que va a ser consolado y va a recibir la gloria de Dios, pero en abundancia, como un ternero se alimenta de su madre, ¿no? Porque así dice Jehová, yo extiendo sobre ella paz como un río, y como un torrente en crecida, la gloria de las naciones. ¡Ah, qué lindo! Mamaréis, seréis llevados en brazos, y sobre las rodillas os acariciarán. El pueblo de Dios consentido será de las naciones que ahora lo desprecian, tanto al Israel físico como al espiritual. Estamos en un tiempo de los mal llamados progresistas, verdaderos miembros del ejército de Satanás, y son los que están obteniendo mayor poder en el mundo. Los demócratas en Estados Unidos, los socialistas en América Latina, en Europa, los supuestos progresistas a favor del aborto, de la homosexualidad, en contra de la iglesia, como en Chile queman las iglesias, en África, en China las destruyen, y son los progresistas. Qué duro que es este tiempo, ¿no? Todos recibiendo el rechazo, todos los verdaderos hijos de Dios recibimos el rechazo de las naciones. Pero en aquel día las naciones nos mimarán, seremos los consentidos, porque seremos el pueblo escogido de Dios. ¿Ah? Israel también, ese remanente que el mundo odia a Israel, ese remanente que ama a Dios, será el mimado de las naciones, de quienes amamos a Israel. Como a uno que consuela a su madre, así yo os consolaré en Jerusalén. Seréis consolados. Todas las penas, todos los sufrimientos, todos los desprecios que se han vivido a lo largo de la historia, los hijos verdaderos de Dios serán consolados por Dios como una madre consuela a su hijo. Y al verlo, al recibir ese consuelo, vuestro corazón se regocijará. Un gozo permanente. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna. Qué interesante es que cuando uno va envejeciendo, hay dolores por todos lados. Algunos lados que ni sabíamos que teníamos nos duelen. Y aquí nos dice, los huesos reverdecerán como la hierba tierna. O sea, así será el sentir en la vida, en el cuerpo, por el consuelo de Dios, ¿no? Un estado como de juventud, de ánimo, de vitalidad, de energía, del querer hacer, del poder hacer, ¿no? La mano de Jehová se manifestará a sus siervos. No es en vano servir a Dios. Ser siervo de Dios es un orgullo, algo maravilloso, de gran honra.
La mano de Jehová se manifestará a sus siervos y su ira sobre sus enemigos. Tenemos el Dios que nos tiene a sus hijos como a sus hijos mimados, de consuelo, de caricias, pero para los enemigos, la ira de Dios. El contraste es tremendo en este capítulo, ¿no? Destrucción, bendición. Restauración, castigo. Dios es justo. Falso es eso de que Dios recibe a todos por igual. No ven al líder de la religión católica, se cree más que Dios y ahora acepta a los homosexuales y dice que Dios los acepta. Cuando Dios dice que eso es abominación y Dios no cambia, si fue abominación en el pasado, lo es ahora y lo será para siempre, pero ellos creen que pueden cambiar a Dios. Qué ilusos, ¿no? Ya recibirán su justo precio por su desobediencia. Porque aquí Jehová viene en el fuego, una imagen de Dios castigador, de Dios luchador, de Dios vengador. Y como el torbellino con sus carros para convertir en su ira en llamas. Siempre el fuego está relacionado con la ira de Dios, el infierno, la destrucción. Recordamos a Elías orando y el fuego del Señor consumió hasta las piedras del altar. Cuando querían matar a Elías, venía fuego del cielo y consumía a sus enemigos. Esa columna de fuego protegía al pueblo de Israel y lo guiaba durante la noche. Esa imagen de Dios como fuego, es para hacernos temblar, ¿no? Y su voz de reprensión también convertida en fuego, llamas y fuego, o sea, destrucción total, como esas piedras del altar. Si ni las piedras resistieron, imagínense la humanidad. Su voz de reprensión en fuego, ¡qué terror! Pues mediante el fuego Jehová hará justicia. Sí, es justicia. Porque Él lo ha anunciado en su palabra. Él está avisando. La gente no quiere escuchar. La gente lo rechaza. Su amor, el regalo de Jesucristo, la gente lo menosprecia. Por lo tanto, es justo que Él venga a destruir con fuego a sus enemigos. Y mediante su espada respecto a todo mortal. La espada indica la muerte. Y serán muchas las víctimas de Jehová, los que se consagran y purifican para entrar a los huertos tras uno que ocupe el centro. Estos eran los que usaban los huertos para la idolatría. Iban, ofrecían sus sacrificios en el templo, seguían todos los rituales y al mismo tiempo eran idólatras. Y en los huertos de su casa tenían sus sumos sacerdotes idólatras que ocupaban el centro y los demás iban tras ellos para asegurarse por acá también, decían, ¿no? El Señor les manda fuego de destrucción, espada para matarlos. Los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, los que hacen lo que Dios ha determinado abominable. En ese tiempo era la comida. Hoy en día son todos esos pecados que esos progresistas ahora los llaman progreso, la homosexualidad, el matar a niños en el vientre de su madre, son abominaciones ante los ojos de Dios. Aún serán consumidos, dice Jehová. No nos engañemos, no porque a la mayoría le guste, no porque el mundo los alabe, los ensalce, quiere decir que se escapan del castigo de Dios. Están preparados para la muerte, para la destrucción, porque escogieron ese camino y Dios asimismo escogió el castigo que les corresponde. Aún serán consumidos, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Podemos ser hipócritas y engañar a las personas. Podemos ir a la iglesia, ser muy religiosos, pero estar adorando el dinero, los políticos, la honra social, la familia, el deporte, los vicios. El Señor conoce las obras, ante Él no podemos engañar. Podemos ir muy mojigatos a la iglesia, hacernos los santurrones, pero el Señor dice, yo te conozco, obras y pensamientos, lo que tú le ocultas a los demás, yo lo conozco. Por lo tanto, llegará el tiempo de congregar a todas las naciones y lenguas y vendrán y contemplarán mi gloria. Aquí se termina el privilegio
hereditario del pueblo de Israel en este capítulo. El Señor claramente expresa que no es por rituales, sino por amarlo y obedecer su palabra de todo corazón. Aquí ya habla del tiempo de congregar a todas las naciones y lenguas, a todo el mundo. Vendrán y contemplarán mi gloria. Nosotros, los gentiles, ya estaba anunciado 800 años antes de Jesucristo. Hace 2800 años ya el Señor sabía que nosotros contemplaríamos su gloria, viniendo de otro país, de otra lengua. Y haré una señal entre ellos y las enviaré a los que huyeron de ellas a Tarsis, a Etiopía, Libia, Mesec, a Rosh, a Tubal y a Javán. Abarca prácticamente todo el Mediterráneo y se va hasta el Mar Negro con estos lugares, indicando que todos esos lugares gentiles serían los que escuchen de la fama, de la gloria, y anunciarán mi gloria entre las naciones. O sea, incluso las naciones que ellos ni se imaginaban, el mundo más conocido de la época, de todos esos rincones, lo que es España, lo que es al frente Libia, lo que es Grecia, lo que es Egipto, Somalia, Etiopía, lo que es Turquía, a todos esos lugares, las costas lejanas que no han oído mi fama ni han visto mi gloria, ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Nosotros no fuimos parte del pueblo de Israel que vio las maravillas, las señales, las plagas de Egipto, abrirse el Mar Rojo, tumbar Jericó, no. Sin embargo, nosotros anunciamos la gloria entre las naciones, somos los gentiles. Estas palabras eran para nosotros desde ese tiempo. Qué triste que el pueblo escogido se fue por la idolatría y hasta ahora sufre el castigo, ¿no? Y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Jehová, así de todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos en caballos, carros y en literas, en mulos y dromedarios hasta mi santo monte en Jerusalén, como ofrenda a Jehová, dice Jehová. De todas las naciones vendrán los nuevos hermanos de este Israel espiritual, trayendo a ese pueblo como una ofrenda ante Dios. Y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Lógicamente habla de la Nueva Jerusalén. Y en aquel entonces los sacerdotes y levitas solo eran los descendientes de Leví, de Aarón. Sin embargo, Pedro nos enseña que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, ¿no?, que nos llamó de tinieblas a luz. Nosotros estamos aquí llamados para ser sacerdotes, levitas, siervos de Dios, predicadores, pastores, ministros, evangelistas, el nombre que usted quiera poner, sin ser descendientes de Aarón, pero por ser obedientes y temerosos a la palabra del Señor. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Jehová, esa nueva tierra eterna, así permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre. Qué lindo. Y sucederá de novilunio en novilunio. No nos olvidemos que Israel se maneja por meses lunares. Luna nueva, cambio de mes, ¿no? Podríamos decir que sucederá de mes en mes y de Shabbat en Shabbat, los sábados semanales y los Shabbat que eran fiestas religiosas, en todos los momentos especiales para Dios, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Jehová. Ya no es solo un grupo, ya serán todos los habitantes de la tierra que honremos a Dios y respetemos lo que Él nos manda. Los días de adoración, el tiempo de adoración, ¿no? Y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y será el horror de todos los mortales. Mientras los versículos anteriores nos hablan del nuevo pueblo adorando, celebrando en todo tiempo de corazón, los rebeldes de Israel y los rebeldes de hoy en día
los que prefieren hacer lo que a ellos les parece y no lo que Dios manda en su palabra, serán consumidos y estarán a la vista en su castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue, lo que conocemos como el infierno. Y se podrá ver, y será un recordatorio para los hijos de Dios, el destino de los rebeldes. Mis queridos hermanos, hemos terminado con este libro de Isaías. Si podemos hacer un breve repaso mental de lo que hemos estudiado, el Señor advierte con castigar la rebeldía, la desobediencia a la palabra de Dios, la idolatría, poner su fe, su confianza en otra cosa que no sea Dios, la vanidad, el orgullo, el amor a las riquezas, el amor al poder, el creerse más que los demás, la coquetería, los pecados sexuales, los placeres carnales. Todo eso está condenado aquí. El Señor habla de castigo y restauración para los que reciben la reprimenda y cambian. Habla de premios, bendiciones, consuelo y defensa, venganza a favor de ellos, de los fieles, los temerosos de Dios. Castigo, dolor, vergüenza, pobreza, destrucción, gusano y fuego eterno para los rebeldes. Mis queridos hermanos, también nos anuncia la venida del Mesías, que ya se cumplió. Nos anuncia su segunda venida que estamos esperando. Nos anuncia cielos nuevos y tierras nuevas. Nos anuncia las bendiciones eternas que recibiremos de parte de Dios. Todo eso es como un Nuevo Testamento resumido en el Antiguo Testamento. Es como un evangelio en el Antiguo Testamento. Un lindo libro que realmente podríamos extraer mucho más estudio, pero si así a vuelo de pájaro que hemos revisado Isaías nos hemos tomado más de un año, imagínense si lo estudiáramos a fondo, lo cual sería lindo que cada uno busque cada día aprender un poco más en sus casas, inquirir más. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos aprender? Mis queridos hermanos, a escuchar la voz de Dios. No tener los oídos sordos ni el corazón de piedra. Ser humildes, reconocer nuestras fallas, corregirlas. Obedecer la palabra de Dios con gozo, sin cuestionamientos. Orar, pedir su bendición, alejarnos del mal. Y el Señor nos dará la recompensa en su tiempo. Si no lo hacemos, recibiremos su ira, su brazo vengador de fuego, su castigo y su condenación eterna. Nosotros escogemos nuestro camino. Si escogemos un buen camino, el Señor escoge nuestro premio. Si escogemos el mal camino, el Señor escoge nuestro castigo. Así de fácil, así de resumido. No le echemos la culpa a nadie más. No es culpa de Dios, no es culpa del diablo, no es culpa de las personas, no es culpa del pastor. ¿Qué tiene la Biblia, la palabra de Dios? Estúdiela. Que ella lo guíe por el buen camino, el camino de la bendición y de la vida eterna. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo, mis hermanos.